parte destructiva del sexenio en lo que se refiere a la relación del país con el mundo, con una simple gráfica que se vuelve una X. Si agarramos la apertura del país al mundo y su mayor sensibilidad ante el mundo a partir del sexenio de Salinas de 1988, vamos viendo que el país es cada vez más abierto a la inversión, al comercio exterior, al turismo, a los vínculos entre la sociedad civil, los medios internacionales, ONGs que trabajan en México, etcétera. O sea, tenemos una línea claramente ascendente. Y si agarramos el provincianismo, o si quieren ustedes cosmopolitanismo de nuestros presidentes desde Salinas, tenemos una línea descendente perfectamente. Es decir, Salinas es probablemente el presidente menos provinciano, más cosmopolita, como quieran ustedes, que hemos tenido en época reciente. Zedillo un poco menos que Salinas, Fox menos que Zedillo, Calderón menos que Fox, Peña Nieto, pues digo, casi parecía imposible tener un presidente más provinciano que Peña Nieto, pues sí se pudo. Le echamos ganas y ya tenemos a López Obrador. Es decir, son dos curvas que muestran la paradoja de un país cada vez más abierto, sensible, influenciado por lo que pasa en el mundo, y presidentes y sus equipos, desde luego, cada vez menos aptos para enfrentar el reto o los retos que provienen de esa mayor apertura al mundo. Pero esto no se limita al tema de los presidentes, porque finalmente en un país donde difícilmente íbamos a poder acostumbrarnos a ser más sensibles y abiertos ante el mundo rápidamente, y en un mundo donde las sociedades suelen ser un poco indiferentes a lo que pasa en el resto del mundo, el tema son, en buena medida, pues las élites, los empresarios, los poderes fácticos, la intelectualidad, la administración pública. Y para que estos sectores, no me refiero a la sociedad en general, para que estos sectores se vuelvan más aptos para enfrentar esos retos de la mayor apertura, pues en el fondo solo hay un pedagogo, solo tenemos un profesor en el país para eso, el presidente. Es muy difícil que alguien ocupe los espacios, los foros, las tribunas que ocupa el presidente. Quizás habíamos perdido esa sensación tanto con Peña Nieto como con Calderón, Fox y Zedillo, porque por distintas razones cada uno de ellos no les gustaba mucho usar la tribuna nacional como pedagogos, pero vemos a López Obrador como el poder que tiene esa tribuna con las mañaneras, en mi opinión, para decir puras sandeces, pero eso es aparte. Se podría utilizar para decir cosas útiles y sobre todo que le enseñaran, si no al país entero, por lo menos a estos sectores a los que me refería, qué significa el tener el tipo de relación con el mundo que hoy tiene México y que no tiene nada que ver con la relación que teníamos hace 50 años o 40 años. Bueno, ese creo que es el gran reto y obviamente hemos retrocedido en esta materia. Doy un ejemplo muy simple, pero creo que es pertinente, ilustrativo. Sabemos que el presidente López Obrador no le gusta viajar, no le gusta salir, ha salido solo 3 veces, 2 a Washington y 1 a la ONU. Bueno, pues podría uno pensar, pues finalmente, ¿qué importa? Se dedica a lo interno, es lo que más le gusta, entonces se siente más cómodo. Pues sí, el pequeño problema es que ahí están los del otro lado. Si él no viaja, si el presidente de México no va a otros países, los presidentes de otros países no vienen a México.
bastante lógico y normal, previsible. ¿Por qué? Pues porque las relaciones internacionales en buena medida se basan en principios de reciprocidad. Yo voy si tú vienes. Bueno, ¿qué nos importa que venga fulano mengano a México? Pues sí importa. ¿Por qué? Porque cuando viene uno de esos, viene el presidente chino o el primer ministro japonés o el que sea, trae consigo empresarios, inversionistas, corresponsales, artistas, cantantes, bailarines, intelectuales, lo que ustedes quieran. Los aviones de redilas de Echeverría y de Salinas, cada país los tiene. No somos los únicos que hacemos eso, los otros también. Y eso sirve enormemente. Una pequeña lista de los que no han venido a México ya a la mitad del sexenio, o sea, ya se fue la mitad, esa mitad ya no se recupera. Obviamente no ha venido el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, el presidente de Brasil, el primer ministro de Japón, el presidente de China, ninguno de los de la Unión Europea, salvo Pedro Sánchez de España, a las 2 semanas de tomar posesión para ver si arreglaba lo de Iberdrola, no lo pudo arreglar, le fue peor. Huelga decir los demás de la Unión Europea y países, digamos, de menor o mayor importancia para México, según como Israel, la India o Sudáfrica. Ninguno de todos esos, estamos hablando de más de 35 países, ha venido a México en la mitad del sexenio. Eso ya es, en este sexenio, prácticamente irreparable. Ya no hay cómo. El que más tiempo ha estado, si no me equivoco, solo ha venido 2 o 3 veces, incluyendo la toma de posesión, ha venido 3 veces, pero que más tiempo estuvo en una estancia es desde luego el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Esa es un poco la lógica en la que estamos en este sexenio. ¿Qué es lo que se puede reconstruir? ¿Qué es lo que se puede arreglar de esto? Bueno, en primer lugar, hay que reconfigurar, reconstruir todo lo que se pierde con este tipo de actitud ante el mundo. Lo primero, porque quizás es lo que más directamente afecta a la gente, es la inversión extranjera directa. No están invirtiendo los extranjeros en México por muchísimas razones, pero una de ellas es esta, que México no parece, a ojos de ellos, un país que quiere tener relación con el resto del mundo. Parece un país que quiere cerrarse al resto del mundo. No lo hace constantemente porque hay límites, tratados ya previamente negociados, ratificados, etcétera. Pero se notan las ganitas o la falta de ganitas. Pues todos estos se están viendo constantemente dónde invierten su dinero porque tienen muchas opciones. El turismo se cayó desde luego por la pandemia, pero también se ha caído por la violencia, la mala publicidad, las series de narcos, lo que ustedes quieran, son muchos elementos, pero de nuevo, y esto afecta, ya estamos hablando de 10, 11, 12, 13% del PIB o del empleo en el país. La confianza, que es algo obviamente mucho menos tangible, mucho más abstracto, pero que es fundamental. No solo la confianza de la inversión o de las vacaciones o del comercio, sino la confianza en un sentido más amplio de realmente yo quiero relacionarme con este país o no quiero. Quiero ir a estudiar ahí, quiero pasar mis vacaciones ahí, quiero comprar cosas a los mexicanos, quiero hacer todo eso o no quiero. Todo eso también se ha ido perdiendo. La seguridad jurídica, con el problema ahorita que tenemos, la reforma eléctrica si se aprueba, pero aunque no se apruebe, no es tan fundamental porque ya ha habido violaciones a algo más intangible
que es la seguridad jurídica en el sentido más abstracto de la palabra. Me van a respetar los contratos, la letra y el espíritu de los contratos. No me van a encontrar una letra chiquitita abajo de la página 1832 del contrato, del tratado, donde dice, según yo, que sí tengo derecho a hacer eso. No, la seguridad jurídica es algo mucho más concreto. Y por último, recuperar o reconstruir algo que quizás sea a la larga lo más dañino para México que hemos perdido, que es la defensa de ciertas causas internacionales que poco a poco habíamos ido abrazando, con dificultades un poco, como decía Luis Carlos Ugalde a propósito de la democracia, muy poco a poco a lo largo de los años habíamos ido abrazando causas como la defensa de los derechos humanos en el mundo, la defensa colectiva de la democracia en el mundo, el combate al cambio climático en el mundo, el combate a la corrupción, no solo en México, sino como un fenómeno internacional que no se puede combatir solo en México. Todo eso lo hemos ido perdiendo. Van a ser 6 años de pérdidas netas. ¿Se puede reconstruir todo esto? Yo creo que sí, pero el esfuerzo va a ser mayúsculo y probablemente dependa de que un sector mucho más amplio de la población, que la mitad, esté de acuerdo en que se haga esto, porque, insisto, estamos en un país altamente sensible y abierto, pero con élites, presidentes y demás muy provincianos. Gracias, Héctor. Restarle importancia a lo que dice Luis Carlos, creo que lo que ha descrito Lisa es lo más preocupante para el país en el corto y mediano plazo, porque hay muy pocos frenos posibles o muy pocos límites posibles en el corto y mediano plazo ante eso. En primer lugar, pues las propias Fuerzas Armadas, con algunas excepciones aquí o allá, no parecen estar descontentas con esta acumulación de poder en todos los ámbitos, o por lo menos una élite de ellas, pues obviamente se está beneficiando enormemente de esta acumulación de poder. Entonces, ellas mismas no creo que sean un contrapeso. La sociedad civil mexicana pues simplemente no está a la altura de eso por 20 razones, las que tú describiste, Lisa, y otras más. No hay cómo ponerle un límite a esto, y todo parece indicar que el factor externo, que durante muchísimos años fue un freno a cierto tipo de excesos en México, freno relativo, freno ambiguo, todo lo que se quiera, pues tampoco opera, lo cual nos lleva pues a la gran pregunta de cómo le vamos a quitar ese poder a los militares una vez que ya pues se asientan, se consoliden y se beneficien enormemente de todo eso. Pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues es muy posible que no le vayamos a hacer y que ya así nos quedemos durante mucho tiempo, pero por lo pronto yo hoy no veo cómo quitárselo. No va a ser un asunto así de fácil. Simplemente pensar, yo no creo que vaya a haber mucha lana en el Tren Maya, o sea, creo que van a administrar las pérdidas, porque pues las ganancias no las veo, pero van a encontrar la manera de sacarle una lana. Pues digo, son abusados los militares en México y en cualquier país para buscar dinero hasta por debajo de las piedras. Bueno, ¿y cómo se los vamos a quitar? Si López Obrador tiene razón, la mejor manera de evitar que se reprivaticen o lo que sea, pues que queden en manos del ejército. ¿Quién va a ser el guapo que le va a quitar el Tren Maya o el aeropuerto al ejército?